tardes para todos y bienvenidos a este nuevo espacio que programamos en Ecoediciones, este espacio de conversación titulado Ser socio es un reto, donde reflexionaremos sobre uno de los temas pues más determinantes y complejos que existen en el mundo empresarial, que son las relaciones entre los socios. Crear una sociedad es una decisión que llena de entusiasmo y expectativas a las personas, pero con el tiempo van apareciendo desafíos relacionados con la comunicación, con la confianza, la toma de decisiones y la manera en que los socios, cada uno empieza a entender el negocio y sus expectativas futuras. Por eso hoy queremos abrir una conversación sobre qué implica realmente ser socio y cómo construir relaciones empresariales más sólidas y sostenibles. Eh, Nos acompaña la doctora Clara Lucía Zuluaga. Ella es psicóloga y consultora organizacional que ha dedicado gran parte de su trayectoria a trabajar con líderes, con equipos directivos y con socios, por supuesto, de empresas en diferentes procesos de fortalecimiento de sus relaciones profesionales. El encuentro será moderado por el doctor Eduardo Rodríguez Ataide. Él es gerente y director científico de OrtoCenter. Y además de su trayectoria profesional, el doctor Rodríguez nos aporta una perspectiva muy valiosa en esta conversación desde la experiencia práctica de haber construido una relación societaria. Al final, estarán respondiendo las preguntas que ustedes nos hagan, por lo que los invitamos a que dejen sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas y sus felicitaciones también en la caja de preguntas y respuestas que ven en la parte inferior de sus pantallas. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, bienvenidos Clara Lucía y doctor Eduardo Rodríguez. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este webinar. Es para mí un placer poder compartir con todos ustedes y es un tema que a todos nos atañe. En algún momento tenemos que pasar de una amistad maravillosa a de pronto entrar en una relación de socios para lograr objetivos comunes. Entonces, pues me encanta poder conversar esto contigo, Clara Lucía. Gracias, Eduardo. Buenas tardes para todos. También es un placer para mí haber sido invitada por ECOE, que es la editorial que me ha apoyado desde hace unos buenos años. Gracias, Liliana. Entonces, bueno, conversemos. Pues a mí me gustaría que nos aclararas qué es ser un socio, cuál es el fundamento, ¿verdad? Socio en un emprendimiento. Bueno, empezaste por la pregunta grande. Sí, sí. Realmente ser socio es un reto, porque implica, desde luego, poder confiar. Y solamente se confía cuando se conoce. Y para conocerse, pues para conocer al otro, uno tiene que conocerse. Entonces, es necesario que nosotros podamos construir una relación donde hay una muy fuerte y sólida confianza que nos permita hacer un proyecto o un plan o un negocio, como lo quieras llamar, formar una sociedad. Pero hay varios otros requisitos y varias otras características de las cuales también tendremos que hablar. Sí, porque es importante distinguir entre una amistad para organizar, no sé, un viaje, un paseo, a una amistad de larga data para poder sacar unos objetivos a mediano y largo plazo. ¿Cómo definirías también qué es ser un buen socio? Uno quiere lo mejor para la sociedad o el proyecto, pero también uno tiene que estar preparado para ese paso. ¿Cómo sumar a una persona a un equipo donde de pronto uno ya tiene fundada una empresa que está funcionando sola o los dos están creando una empresa que no ha funcionado nunca? Entonces, Cualquiera de las la anteriores. pregunta la concreto un poquito más. ¿Qué es ser un buen socio? Bueno, realmente con un amigo o una amiga se puede ser socio, pero tenemos primero que habernos puesto, perdón, en común nuestra necesidad y nuestro interés sobre el proyecto que queremos. Entonces tenemos que tener muy claro un propósito común. Y para poder tener claro el propósito común, no solamente tenemos que decir qué queremos, sino qué no queremos, qué nos hace falta, qué expectativas
qué imaginarios, porque adicionalmente cada uno puede tener un imaginario diferente sobre lo mismo, pero son caminos diferentes. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en un propósito común para ser un buen socio. Pero además tenemos también que tener claro en qué nos complementamos. Entonces, si encontramos tú y yo en qué nos podemos complementar para ese propósito común, desde las fortalezas, preferiblemente, desde luego, podemos entonces también tener un paso más. Pero para poder ser buen socio, además tenemos que saber que asumimos riesgos y los riesgos son compartidos. Entonces no es solamente que yo quiero ganar y sacar adelante este proyecto, sino que todo tiene un riesgo y también voy a poder perder algunas cosas, posiblemente, no sabemos cuáles. Pero ante todo, nuestra relación no. Si la estamos construyendo sólida, no la vamos a perder. También tenemos otra cosa y es que la relación entre socios, para que tú seas un buen socio, tienes que saber que es de largo plazo. Porque si no tenemos un largo plazo, claro, y no queremos que sea de largo plazo, pues no es una sociedad. Estamos de pronto simplemente haciendo un negocio de compra-venta, como cuando tú compras un carro o como cuando tú vas y compras el pan. Tú pueda que no te guste el precio, quieras negociar el precio, termines peleando con la persona, pero es un negocio puntual para que no lo vuelvas a ver en la vuelta de la esquina. Cuando tú estás hablando de un socio, es importante que tengas claro que es de largo plazo. Y el largo plazo nos exige otra serie de características. Y si todo esto lo pones dentro de un marco legal, vas a saber cómo lo estás construyendo y debes tener en cuenta también cómo lo puedes deshacer si es necesario. Porque puede llegar el momento, como te ocurrió exactamente, que hay que deshacer la sociedad, entonces hay que saber también cómo deshacerla, así como la vamos a construir. Hablemos claro cómo la vamos a deshacer. Y se puede confundir tener amistad con tener un buen compañero de trabajo. ¿Eso es compatible o es incompatible? ¿Hasta dónde se puede llegar a convertir en socios con una intimidad? Se puede llegar a compartir, claro que sí, pero la amistad no es la más importante para ser socio. Como te decía, la confianza y como te decía, tener claro estos 5 puntos que son fundamentales para ver si realmente puedes construir la sociedad. Y necesitan conocerse. Hablábamos desde hace un rato tú y yo, que el conocimiento para poder saber, uno conocer amigos. Sí. Un amigo puede ser socio, uno conoce al amigo, conoce fortalezas, conoce sus debilidades, conoce muchas cosas. A un socio hay que conocerlo. Y a veces lo que ocurre, y por lo que ocurren muchos fracasos, que además tenemos un índice altísimo de fracasos en emprendimientos por la falta o la mala relación entre los socios, es porque nos conocimos no suficiente, pero creemos que ya con lo que sabemos que queremos hacer juntos, ya con eso va a ser suficiente. Y no, como te decía, hay que llenar todos esos otros requisitos. Y la amistad se puede incluso destruir. Entonces, si no construimos unas bases muy sólidas para esa relación entre socios, pues entonces vamos a terminar incluso dañando la amistad. Hay distintos tipos de sociedades y distintos tipos de aportes a una sociedad. Hay sociedades muy igualitarias donde ambos aportan capital, ambos aportan trabajo, ambos aportan conocimiento. Pero también hay otros tipos de relaciones que pueden funcionar si se hacen las cosas correctamente, donde uno aporta el conocimiento, el otro aporta el capital y el otro puede aportar el trabajo porque no tiene ni lo uno ni lo otro y se ofrece a trabajar más o por el bien de la empresa. Hay una diferencia cuando alguien tiene el poder del dinero y el otro tiene el poder del know-how. ¿Eso complica las relaciones? Eso puede complicarlas si no aclaramos muy bien los roles y las responsabilidades. Entonces, el punto aquí importante es, bueno, tú pones lo que tú tienes, es tu fortaleza. Yo pongo la que yo tengo, es mi fortaleza.
pero aclaremos los roles y las responsabilidades hasta dónde van en función de nuestro propósito común, de nuestro proyecto. Si aclaramos esos roles y entonces sabemos que tú tienes el capital, pues te va a interesar saber todo lo que tenga que ver con la rentabilidad de tu capital. Pero el otro tiene la experticia y el know-how del negocio, pues tiene que aportar su fortaleza en el negocio. Y entonces él será el que tome las decisiones si se le echa más jabón al agua o no, por decir cualquier cosa. Y el otro sabrá si tiene cómo invertir más dinero o no, porque es el capitalista. O sea, en la medida en que aclaremos dentro del contexto de nuestro negocio, aclaremos esos roles y esas responsabilidades, podemos obviar muchísimas dificultades, pero dificultades seguramente se van a presentar, que además tampoco son malas. No hay que tenerle miedo a las dificultades ni a las crisis. Además, Claro. Y las crisis ayudan a crecer, ayudan a ser creativos de alguna manera, ¿no? Siempre y cuando haya muy buena voluntad y claridad de quién fue el responsable de la crisis y cómo se asume cuando uno de los socios comete un error grave para resarcir eso y que siga funcionando en una sociedad. pues es que el error no lo tuvo que cometer solo uno de los socios, lo pudo cometer un empleado o el error pudo venir de una variable externa o cualquiera. Lo importante es que podamos tener un nivel de comunicación tal que nos permita solucionar los conflictos. Y para solucionar los conflictos necesitamos despersonalizar la situación, porque lo que ocurre normalmente en los conflictos es que cada persona o las diferentes personas se polarizan, un poco como nos está pasando en este país, ¿no? Pero Sí. parejo. Todos somos socios sacando adelante este país. Sí. Entonces se polarizan y cada uno se pone en su posición. Por eso se habla de despersonalicemos. Miremos qué es lo que yo quiero frente a esta situación, pero cómo puedo ver la situación, sacarla adelante, independiente de mi posición. Es ese resultado que yo quiero conseguir. Y ahí es donde, por ejemplo, características como la terquedad se pueden manejar y controlar un poquito porque estamos haciendo el ejercicio de despersonalizar el conflicto. ¿Ya? Y a veces es conveniente tener asesores externos cuando dos o tres personas no se pueden poner de acuerdo. Desde luego que sí. Incluso en los contratos recientes, desde hace unos años, en los marcos legales, por ejemplo, se incluye que frente a una situación de conflicto, las partes vayan a una instancia de conciliación, por ejemplo, en la Cámara de Comercio o en centros de conciliación. Y si no se logró con conciliación, incluso arbitraje, o sea, ya hay instancias. Pero sin llegar a eso, es muy sano buscar un tercero. ¿Por qué? Porque el tercero no está involucrado en el conflicto. Y el tercero, que tenga una buena capacidad de escucha, puede escuchar a las partes y facilitar ese acercamiento. Si conoce algo del negocio o no lo conoce, no es lo más importante. Lo importante es que sepa aportar en la solución de los conflictos. Claro. Y hay una gran diferencia entre sociedades con socios amigos y sociedades familiares. ¿Cómo has visto tú en tu experiencia el manejo de los conflictos dentro de las sociedades familiares? Bueno, ese es un tema grueso. Es bastante más, bueno, es un reto más fuerte aún, porque muchas veces en las sociedades familiares, unos son los socios gestores que construyeron esa sociedad y otros son los que heredan esas sociedades. Entonces, hablemos en el primer plano inicialmente. Conocí muchos socios gestores de sociedades que tenían conflictos y que necesitaban solucionar los conflictos y que eran los dos hermanos, por ejemplo. Entonces entran las familias, las señoras, como también ocurrió en tu caso, ahorita podrás contarnos, yo te preguntaré, y las señoras opinan. El caso que estoy recordando era de dos señores, hermanos, que las señoras opinaban y las señoras además no se querían. Entonces, esto complica más la situación. Lo que ayuda muchísimo a que las cosas se puedan manejar es que los socios gestores
hagan que sean ellos los que participan en la relación únicamente. Todo aquel que les haga ruido, que se los haga a ellos, pero no a la relación. ¿Sí me explico? O sea, aquí en esta relación y en esta sociedad que tenemos nosotros, participamos nosotros. Todos los demás están allá, te hablan a ti lo que quieran y aquí tú vienes a hablar como tú, Eduardo Rodríguez, no como lo que además dijo fulanito o perenceguito. Eso es un paso que ayuda bastante. Pero lo que te decía es que los conflictos existen y lo importante es que los socios, además de eso no hemos hablado, hayan desarrollado, por ejemplo, la competencia importantísima de negociación. Y negociar teniendo claro que es para el largo plazo y que tenemos que cuidar la confianza que nos tenemos, es un reto mucho más fuerte. Es una competencia con un nivel mucho más alto que cualquier negociador. Yo soy muy buena negociando algunas cosas, pero para negociar teniendo en cuenta el largo plazo, necesito escuchar muy bien, incluir las necesidades básicas de las otras personas, de mi socio, o sea, respetarlo, eh, tener en cuenta sus necesidades como afiliación, como autonomía, tengo que respetar su autonomía, tengo que respetar su rol. Entonces, estas discusiones y estas situaciones, cuando logramos entender y negociar y hacer un acuerdo, formalizar un acuerdo, porque muchas veces hacemos acuerdos que no se formalizan y que se olvidan. Entonces, finalmente, ¿qué? En la sociedad necesitamos encontrar los acuerdos que construimos mutuamente, formalizarlos, de tal manera que permanezcan en el tiempo que los necesitemos porque se pueden negociar otra vez, pero que nos blinden un poco de todo el resto del ruido que podemos llegar a tener. Porque la sociedad de la familia tiene otra característica. Nos vamos al cumpleaños del sobrino y nos vamos a encontrar. Claro, toda la vida. Toda la vida va a haber, es una relación que en los encuentros no son de trabajo y de productividad, sino de muchas otras oportunidades de compartir. Y Por eso se necesita un ser humano que afortunadamente uno de los valores o de las ganancias adicionales que tiene tener un buen socio es que el socio te hace espejo. En una relación donde hay una buena confianza y donde hay una buena cercanía, ese espejo es maravilloso. Es el espejo más fino que hay, porque es más objetivo, porque lo hace con cariño, porque te está valorando. Entonces, cuando te puedes ver en un espejo que tiene muy buena calidad y muy buena definición, te ves de una manera más objetiva que si te ves en un espejo allá. claro, y ahí viene una preocupación, es si hay un tercer socio, un cuarto, un quinto, o sea, cuanto mayor número de socios haya en una organización, ¿hay más dificultades para llegar a acuerdos o se pueden generar alianzas entre unos personajes y si es una sociedad familiar entre unos personajes, no sé, padre e hijo y la otra alianza, el tío y su hija, o No, cómo pesan esas asociaciones de subgrupos dentro de una relación de socios? pesan, pesan y realmente eso no es muy sano, pero existe, desde luego que se dan. Y a veces los socios buscan esas alianzas para lograr Manipular, manipular, yo que no quería usar la palabra manipular, pero de pronto para presionar. pero presionar una decisión. Pero sí, de luego es hasta manipular, claro que sí. Esas alianzas no son sanas, pero son normales. Entonces, aquí también lo importante, bueno, eh, hay dos puntos en la pregunta. Si son varios, ¿es más fácil cuando son varios o es más fácil cuando son solo dos? Mira, en eso no está escrito todavía, porque dos pueden ser tan fáciles o tan difíciles como las características de cada uno estén puestas ahí. Y cuando son varios, entonces el que haya otros ayuda a que estos dos que entraron en conflicto, pues de pronto se calmen y manejen las cosas y a veces hay unos con más características de mediadores, entonces esos
ayudan más en su rol. Y muchas veces el que haya varias personas, pues facilita que también haya decisiones más creativas, porque hay muchas más ideas que solo de dos. Claro, Claro que podemos tener asesores en la sociedad, puede y todo haber lo que sectores quieran, externos también, sí. pero en una sociedad con más personas, pues hay un dicho que usamos muchísimo aquí, muchas cabezas piensan más que una, Claro. pero también con muchas cabezas podemos hacer una de peso. Y las relaciones entre socios pasan por unas etapas con una secuencia, no sé, siempre se comienza con mucho entusiasmo, con buena voluntad, con sonrisas y con brindis. Eso puede desbaratarse con el tiempo. Es conveniente que maduren unas relaciones hacia dirigir esa madurez o pueden ser circunstancias fortuitas que alteren una buena relación. Me gusta mucho tu pregunta, porque desde luego las sociedades pasan por ciclos. Nosotros identificamos 4 ciclos claramente definidos con sus características completas. Los ciclos son dinámicos, no tienen además un orden. El único que tiene un claro orden es cuando tú estás empezando a construir la sociedad, que es una fase de construcción. Ese ciclo se llama GIFU y es clarísimo que estamos en construcción. ¿Qué características son las que predominan? Estamos eufóricos, que estamos retados, estamos retados, entonces uno está poniendo todo su potencial. Entusiasmo. Yo tenía un profesor en psicología que decía que era como la fase de enamoramiento, entonces los colores se ven divinos, resaltan más, el brillo es más brillante. Hay todo el entusiasmo que hace que eso ocurra. De ahí es muy fácil que pasemos al ciclo que es sólido, donde ya empezamos a madurar, donde nos estamos estabilizando, donde tenemos todas las variables o la mayoría controladas, donde si estamos produciendo, entonces somos productivos. Ese ciclo lo llamamos Raido. Y es un ciclo que hay que capitalizar al máximo, porque cuando estamos teniendo las buenas oportunidades y sintiéndonos sólidos, entonces debemos identificar claramente qué nos está ayudando a estar sólidos. Ser conscientes de que se llegó a esa madurez, tomar conciencia. Estamos llegando a esta madurez y que además tenemos estas y estas y estas cositas que nos están ayudando o variables que nos están ayudando a tener esa solidez y tengámoslas aquí identificadas porque las podemos tener que sacar del cajón cada rato. En cualquier momento puede uno pasar a una situación de conflicto, donde hay lluvia, donde hay escándalo, donde normalmente empieza a resquebrajarse la relación y la confianza, que eso es lo que es más duro y más difícil. Entonces, ese ciclo se llama NIET. De ese ciclo se sale muy fácilmente, normalmente cuando se tiene ayuda, pero es importante salir, tomar conciencia que estamos en ese ciclo y salir del ciclo porque si nos quedamos mucho tiempo en él, nos podemos hacer daño. Y le podemos hacer daño a la empresa, que normalmente en estas sociedades no somos solo los dos. Empieza uno a tener otras personas dentro de la empresa. Sí, una responsabilidad social Claro. Con todos los empleados. Y los socios somos muy visibles, porque si además, que no siempre es así, decíamos hace un momento, somos presentes en la empresa. La gente, uno cree que no se están dando cuenta y todo el mundo se está dando cuenta que estamos teniendo un conflicto. Entonces genera mucha inestabilidad, genera mucha incertidumbre y todo eso genera muchos errores. Entonces es importante darnos cuenta que estamos cayendo en ese ciclo para poder salir de ahí. El ciclo del conflicto, que llamamos NIED, es un ciclo sano, porque nos permite ser creativos, nos permite, para encontrar soluciones y salir del conflicto, tenemos que buscar alternativas. Entonces hace muchas veces que abramos un poco más la mente, que incluso si tuvimos que buscar terceros que ayuden en la solución del conflicto, pues también llegan otras energías
y otras personas con otras cosas que nos ayudan a crecer. Entonces hay que capitalizarlo para crecer. Y el otro ciclo que identificamos se llama ISA. Ese ciclo es muy peligroso. Es una tensa calma. Mm. La tensa calma cuando estamos cayendo en el aburrimiento, en la monotonía, no sé si tú conociste o yo creo que alguna vez hablamos del riesgo que le pasa a la rana cuando se va calentando lentamente en una olla, lentamente, lentamente, se sancochó. Distinto de la rana que tú quieres meter en una olla con agua caliente, pues esa salta y se salvó, pero la otra se sancochó. Ese ciclo tiene esa característica. La tensa calma, la monotonía puede ir cayendo en una desesperanza. Y la desesperanza es una de las emociones complejas que tenemos los seres humanos y que podemos vivir. Es un riesgo y que apenas seamos conscientes que estamos en ese ciclo, también hay que tratar de migrar a otro. Y hay muchas herramientas para hacerlo. Y se puede Pues, hacer. escuchándote en Pero esos, perdona, sí. tengo que ser muy clara. No saltamos en un orden dentro de los ciclos, ¿no? No hay un orden. Son dinámicos, no tienen un tiempo determinado. No puede durar mucho tiempo en un ciclo y de pronto cayó en el otro. Lo importante es estar monitoreando nuestra relación para darnos cuenta cuando estamos migrando a otro ciclo y que tomemos decisiones para volver a migrar a que más nos conviene. Escuchándote, suena como las relaciones de una pareja que se está enamorando y que quieren construir un futuro común. De pronto ya casados también se pasan por esos ciclos. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad conyugal y una sociedad empresarial entonces? Pues no es mucha. No es mucho. Mucha, realmente es una sociedad, claro que sí. Pero no es mi terreno porque yo trabajé siempre en el área organizacional y, y tengo la experiencia es en ese tipo de relaciones que no comparten la cama normalmente, aunque también hay algunos matrimonios. Tuve un cliente una vez que además de ser socios en su empresa y tener roles claramente identificados dentro de la empresa, compartían su cama y sus hijos. Bueno, claro, o sea, en una sociedad familiar donde los fundadores eran papá y mamá. Exactamente. Sí. Tiene su otro grado de complejidad. Pero ya en la relación de pareja como tal, yo no me he metido porque hay muchísimas colegas psicólogas que trabajan en esos temas, entonces no me meto, pero sí, desde luego tenemos el ser socio en la relación de pareja es un reto. Y pasa por esas Por eso, etapas, por esos ciclos. claro que sí. Sí. Tú estás nombrando los ciclos con una terminología para la mayoría de las personas diferente en otro idioma. ¿Por qué escogiste las runas como un ejemplo para, o una metáfora para explicar estos ciclos? ¿Cuál fue la razón de esa inspiración? Esa pregunta me gusta porque, sobre todo con unos clientes que recuerdo, tuve unas discusiones larguísimas porque ellos querían que les pusieran nombre de conflicto, desesperanza. Y yo decía, no, busquemos un nombre. Desde esa época lo trabajábamos con las consultoras de Insight. Busquemos un nombre que no tengamos, por lo menos en Colombia, no asociemos con nada para no rotular. Porque cuando tú ya te rotulas con que tienes esta enfermedad, te sientes enfermo de ese rótulo que te pusieron o que te pusiste. Entonces no le pongamos un rótulo, tengamos la mente más abierta para que podamos movernos al otro ciclo si lo necesitamos hacer. Entonces, bueno, a mí me había dado por conocer las runas hace un tiempo, me gustaba el tema de que los vikingos la usaban para consultar qué pasos y qué caminos debían seguir y sus decisiones. Entonces empecé a buscar si había runas con nombres dentro de las runas, si había algunas que tuvieran este tipo de características que necesitábamos para identificar los ciclos. Y efectivamente, Gifo, Gifu, Raido, Nief, Ace. Exacto. Ok. A mí me pareció eso muy buena idea cuando leí tu libro y aclaras muy bien este tema y me parece muy práctico lo que tú estás diciendo. No nos rotulemos, sino
que sea algo muy dinámico y que permita que todo el mundo encuentre sus fortalezas y nuevamente se recupere el entusiasmo. Exactamente. ¿Qué opinas tú de las sociedades donde los empleados con el tiempo, por su fidelidad, por su trabajo, por su dedicación, por la información que manejan, se convierten en socios de una empresa cuando se comparten las acciones iniciales y se reparten y se hacen copartícipes a los empleados de una empresa? ¿Eso es una buena práctica? ¿Eso tiene riesgos mayores? Esa práctica en algunas empresas, no, en Colombia no conozco muchas, pero en el exterior sí hay muchas empresas que tienen esa práctica, pero esa práctica funciona donde no son socios activos, las que yo conozco. Yo conozco donde el empleado se vuelva socio activo. Conozco las que son socios, pero no son socios activos. O sea, tienen acción. Tienen acciones que reciben dividendos, Exactamente. pero que no son participativos. Exacto. No, mi pregunta es si a los empleados con el tiempo se les puede involucrar con mayor, porque son los que conocen más de una empresa y que les va a doler más cualquier situación de crisis. ¿Es conveniente elevar un empleado a la categoría de socio? Esas estrategias se usan y han tenido mucho éxito las que he conocido, sí, sí. Yo lo que recomiendo es que no pueden ser ni muchos ni sin conocer, sino como tú dijiste, por ejemplo, el que lleva unos años, el que ha demostrado unas características, el que ha mostrado un compromiso, un conocimiento y al que le vemos alguna fortaleza con la que podemos complementarnos. Recuerda que hablamos que comparte el propósito común, también va a tener que compartir los riesgos. O sea, Claro, es con todo el paquete, claro. no puede ser solamente con una parte. Sí, además hay otras formas de involucrar, motivar y sobre todo capitalizar el conocimiento y la experiencia que tienen los empleados en las empresas. La única, quizá de pronto la que es más difícil es volver los socios por el reto que significa ser socio. Pero hay muchas otras formas de involucrarlos y de mantenerlos motivados y de compartir también las utilidades con los socios. Perdón, con esos empleados, con esos empleados, claro, claro. Claro, hay otros mecanismos de compartir Hay otros, no, bonificaciones, no solamente. sí, no solamente siendo socios. Y a veces también para el mismo empleado que no surgió como, o sea, que ha sido, que ha tenido ese rol de empleado, pues puede ser un poco más libre el que tenga posibilidad de participar en la empresa e incluso recibir sus beneficios y demás, de acuerdo con su desempeño, con su gestión, que quedara ahí amarrado a la empresa. También mantiene su libertad para irse a otra al día que quiera. O sea, también hay otras estrategias que hay que considerarlas antes de involucrarlos como socios. Okay. Y volviendo al tema de cómo ser un buen socio, y nosotros estábamos en mi empresa, en OrtoCenter, en algún momento buscando esa alianza estratégica con un alumno mío muy brillante, que tú conociste bien, y tú involucraste unas herramientas. Dentro de esas herramientas, para que nos conociéramos todos mejor, era el estudio del perfil del temperamento de los dos futuros socios, pero también involucraste el análisis de nuestras esposas, ¿no? ¿Por qué le das tanta importancia a esa parte del temperamento? Son debilidades y fortalezas, todos los temperamentos tienen debilidades y fortalezas. Claro. ¿Y por qué involucraste a las esposas que no iban a ser socias directas, sino compañeras de vida de los dos socios? Por las características de las relaciones de pareja de estos dos socios. Fue necesario involucrar a las señoras. Cuando empezamos a hacer el trabajo, si tú lo recuerdas, dijimos, una etapa muy importante es que se conozcan. Entonces hagamos ejercicios para que se conozcan. Por eso utilizamos herramientas como el MBTI en ese momento. Ahora hay muchísimas otras, pero bueno, en esa época usamos varias para acelerar el conocimiento.
para que vieran, así como tenemos dos manos, entonces también unos son extrovertidos como eres tú, otros son introvertidos. Si los dos son extrovertidos, entonces, ¿qué pasa? Si los dos son introvertidos, ¿qué pasa? Por dar un ejemplo. Por eso es importante que se conozcan, porque el que es extrovertido muchas veces no deja hablar al otro. Y entonces el otro cuando va pasando el tiempo y el tiempo va diciendo, oiga, pero yo también tenía algo para decir, ¿no? Y si tú hablas, Haber un desequilibrio. exactamente, si tú te preguntaste y te contestaste y yo me quedé sin poder decir nada, pues entonces me voy a empezar a sentir, oye, me estás aplastando, no me estás dejando hablar. Pero además en el caso, por lo que me dices de las señoras, razón por la cual las involucramos fue porque en las primeras sesiones fui identificando que las señoras de ustedes eran muy, independiente de que fueran a ser socias de OrtoCenter, estaban muy activas y partícipes en la sociedad, sin que tuvieran un rol Voluntariamente, sin que voluntariamente. tuvieran un rol evidente y manifiesto. Entonces, bueno, pues hagámoslas evidentes y vengan y también conózcanse y también vean si pueden tener un rol dentro de esa sociedad o no, que fue lo que hicimos. Sí. No, y fue para nosotros muy importante y además fue muy positivo descubrir que había muchas fortalezas maravillosas que complementaban y que iban a hacer más exitoso los objetivos de Que la empresa. enriquecieron, Que enriquecieron, sí, y que sí, al enriquecer, pues dijimos, aprovechémoslas. sí, sí, sí. Entonces, al hacer evidente el rol y sus propias responsabilidades, bajamos la presión al ruido que estaban haciendo. Simplemente, Y se convirtió en un aporte muy positivo, sí. Tuvimos otra experiencia contigo en la asociación ecológica que nosotros somos socios, donde teníamos unos conflictos porque hubo alianzas y se fueron generando dos partidos políticos casi, dos grupos que aparentemente había razones para una escisión o unas discusiones que se volvían interminables porque éramos pues muchos socios, ¿no? Y tú nos hiciste unas dinámicas para descubrir en nosotros que había muchas otras formas de relacionarnos y que teníamos muchas más cosas en común que lo que nos diferenciaba, ¿no? sí, Sí, que con lo que se habían polarizado, además. sí, se había polarizado. Sí, 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 los dos bandos sí. y estaban pegados a aquello que los distanciaba y no aquello que tenían. Que teníamos en común. Sí, sí. Entonces, fíjate que en ese momento lo que ocurrió es que ustedes estaban en un ciclo que es NIED, que es el conflicto, y el conflicto estaba absolutamente evidente. Entonces buscaron un tercero que les ayudara a eso. Y no tuvimos que venir a hablar de venga, solucionemos el conflicto, ¿no? Sino, a ver, ¿cuál es que es el objetivo común que tienen ustedes? Y al ponerlo en blanco y negro, pues tenían el mismo. Entonces ahí los dos bandos, es que tenemos el mismo. Sí, sí, sí. Sí, eso fue una terapia psicológica de grupo. Cómo Sí. hacernos aterrizar en el propósito, en los objetivos, en las metas. Pero fíjate que hicimos algo que fue muy importante y es que esos dos bandos se estaban desvalorizando. Entonces lo que hicimos fue, a ver, un momentico, si ustedes sí están de acuerdo en esto que está en común y esto lo habías aportado tú con esa buena idea y el otro con esta otra buena idea, pues reconózcanse que sí han tenido buenas ideas. Y la dinámica fue haciendo que esas necesidades básicas que tenemos los seres humanos pudieran ser reconocidas entre todos. Por eso terminaron hasta muriéndose de la risa, abrazándose y ahora tienen una excelente relación. Pero porque encontraron que sí tenían muchas cosas en común, que al principio los habían polarizado los bandos, incluso casi que por ese desconocimiento, porque todos querían lo mismo. Y además, realmente en últimas todos tenían razón, pero no se escuchaban. Claro, ahí viene, ¿en qué momento tú crees que es conveniente
tener un asesor externo para llegar a esas conclusiones Antes de que uno se destruya. antes de que uno se Antes destruya. de que uno se destruya. O sea, apenas te das cuenta que estás en esa situación, busca ayuda. ¿Y cómo prevenir esos conflictos? ¿Hay posibilidades de... Claro, claro. Como decíamos, construyendo todos esos acuerdos desde cuál es nuestro propósito común, cuáles son nuestros roles, cuáles son las responsabilidades, en qué momento vamos a hacer reuniones, cuáles son los tipos de decisiones que tenemos que tomar juntos y cuáles no, para que podamos tener autonomía. Todo eso, pues hay mucha información que ya tenemos, que ya es asequible, de qué más, como quien dice la guía, qué más tengo que hablar con mi socio para construir acuerdos y prevenir conflictos. Pero también, como decíamos, estar abiertos a que se pueden dar, que no son malos, pero que tenemos que solucionarlos. Dejar un conflicto ahí, que se vaya agrandando, 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 hasta que explote, una olla de presión que va a... es lo más destructivo. Claro. Porque vuelvo al punto, destruye la confianza. Y se destruye la confianza y la confianza es muy difícil volverla a reconstruir. ¿Tú has tenido experiencia en pequeñas empresas como la mía y también en grandes organizaciones? ¿Qué ha sido más difícil para ti para solucionar conflictos? Uno no se imagina dos petroleras peleando y llegando a acuerdos. ¿Cómo manejabas las grandes empresas? Bueno, se toma un poco más de tiempo, ¿no? Empezando por ahí porque hay más personas. Lo que pasa es que se requiere ante todo la voluntad del equipo directivo de las dos empresas. Entre más grandes sean, más decisión del equipo directivo tiene que haber. Completa conciencia, completo compromiso, una decisión que además en esos procesos el costo lo tienen que asumir las dos empresas, mitad y mitad. Eso no es negociable, porque tiene que ser, si los dos, independiente del tamaño de las empresas, una puede ser más grande que la otra, pero si las dos están compartiendo ganancias, comparten el gasto. Claro. Entonces lo tienen que pagar entre las dos. Pero el punto es que si hay compromiso y voluntad del equipo directivo, de los gerentes o los presidentes, como en algunos casos se llaman en otras empresas, podemos hacer cosas y podemos lograr grandes cambios. Normalmente en esos procesos, como pasa también como los socios a nivel personal, nos tenemos que mirar y tenemos que ver qué tenemos que mejorar cada uno para poder crecer mutuamente. Entonces, si yo soy una persona que no escucha mucho y tú como espejo me estás mostrando que yo no escucho mucho, pues tengo que trabajar en ser más receptiva, en escuchar y escucharte desde ti, escuchar entendiéndote a ti, no queriéndome oír yo misma, sino escuchándote a ti. En las empresas pasa igual. Toca mirarse interiormente a ver qué hay que mejorar como empresa socia para ser mejor socia. Entonces tengo procesos internos no muy claros, tengo desórdenes, tengo muchas luchas por poder, etcétera, etcétera. O no tengo, por ejemplo, simplemente un proceso de compras claro y transparente y la otra sí. Entonces ese tipo de cosas nos ponen en situaciones de mucho conflicto. Entonces hay que mirar internamente cada empresa en cuanto a su relación con sus socios, ¿no? No necesitamos mirarle hasta el edificio donde está, no. En cuanto a la relación con su socio. Y ver qué tiene que trabajar y qué tiene que mejorar para luego sentarse con su socio y mirar cómo volvemos a fortalecer lo que tenemos en común. Porque esas empresas pues tienen en común que quieren producir el petróleo, por ejemplo. Pero una es el operador y la otra puede ser simplemente el capitalista. Pero simplemente el capitalista no quiere decir que yo como operadora pueda tomar las decisiones que quiera. No, no. Entonces hay que tener instancias de decisión, comités, todo eso. Y a veces no existe, no se formaliza, entonces no se aclara, entonces se generan los conflictos mucho más grandes y son muy costosos. Claro, claro. Hay un Perdón, desgaste. los voy a interrumpir.
Discúlpenme, nos quedan 15 minuticos y ya tenemos algunas preguntas. Entonces, ¿les parece si damos pie a estas preguntas? Claro. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos con la primera de Fabián B. ¿Es bueno formar sociedades con amigos cercanos a sabiendas que la relación se puede ver afectada por temas económicos o es mejor hacer sociedades con personas que no sean tan cercanas? No, yo creo que el tema ahí, lo más importante no es la cercanía, es la calidad de las personas en esa relación. Como decíamos, ser buen socio es difícil. Y si tú quieres además cuidar la amistad, pues entonces tienes con mayor razón que construir esas bases sólidas de la sociedad para que no dañes tu amistad. Tiene como beneficio que si ya son amigos, pues se conocen. Y decíamos que es importante que los socios se conozcan. Pero aquí, cuando me hiciste esa pregunta, no te dije que los seres humanos vamos evolucionando. Entonces, no es que ya te conocí, ya sé que eres bueno para eso y eres así. No, resulta que vas evolucionando y yo tengo que actualizar mi conocimiento. Así como yo también voy evolucionando y tengo que darme cuenta cómo estoy cambiando. Entonces, se puede aprovechar la amistad para ser socio de ese amigo, pero no te olvides de construir las bases sólidas para que la sociedad perdure y la amistad también. Gracias, Clara Lucía. Sigamos con la siguiente, es de un asistente anónimo. En Colombia se promueve mucho el emprendimiento, pero también sabemos que un gran porcentaje fracasan. ¿Qué deberíamos enseñar dentro de la formación a emprendedores sobre el ser socios para que esto último cambie? Bueno, acá tenemos conectados varios docentes, entonces yo creo que esta puede ser una pregunta que le interesa a muchos de los asistentes. Sí, realmente las estadísticas de fracaso de los emprendimientos en Colombia son altas, son altísimas. Recientemente veía que el 75% de los emprendimientos en los primeros 3 años fracasan. Y normalmente fracasan por por el deterioro de la relación entre los socios. Porque cuando hay problemas, por ejemplo, financieros, pero los socios tienen una relación sólida como socios, normalmente encuentran soluciones creativas. A los problemas externos encontramos soluciones creativas si tenemos una relación sólida. Entonces yo creo que a los emprendedores hay que enseñarles a ser buen socio, enseñándoles no solamente las 5 características que hablábamos que necesitan los socios construir y fortalecer entre ellos, sino las características como seres humanos, las competencias que necesitan tener. Necesitan saber manejar muy bien el lenguaje, la comunicación, ser asertivos, necesitan tener mínimo 4 competencias que tenemos la posibilidad de desarrollar, como son pensamiento estratégico, trabajo en equipo, negociación, que lo habíamos mencionado, y orientación a resultados. Hay muchas más que son necesarias, pero si decimos tantas, entonces no le vamos a trabajar a ninguna. Focalicémonos por lo menos en estas que hemos ya demostrado que nos ayudan a salir adelante como buenos socios. Quiero complementar Clara Lucía nos asesoró con unos juegos de equipo, con unas dinámicas muy interesantes para que nosotros fuéramos descubriendo esas fortalezas y nos mejorara la comunicación en el caso de un conflicto que Clara Lucía nos ayudó muchísimo en una asociación a la que pertenezco. Entonces, yo creo que los maestros y los docentes, los que somos docentes universitarios, también tenemos que apoyarnos en esas dinámicas de psicología de grupo en donde recomiendas que los docentes puedan consultar esas dinámicas. Bueno, había libros buenísimos de dinámicas de grupo y de dinámicas por temas para tomar decisiones, para trabajo en equipo, en fin. Pero ahora yo sé que se encuentran en En internet, internet, claro, claro. encuentran muchas. Lo que pasa es que las dinámicas son muy buenas, pero no es solamente hacer el ejercicio, es analizar el ejercicio.
analizar el comportamiento de cada persona frente al ejercicio. No, claro. Y a partir de eso, que las mismas personas saquen las Las conclusiones. conclusiones. No, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a los dos, bien interesante estuvo esta respuesta. Vamos con la siguiente pregunta de Diana Sepúlveda. ¿Qué mecanismos se pueden utilizar cuando la empresa cumple con sus obligaciones con algunos socios y con otros no? ¡Guau! No. Muy buena pregunta, porque realmente la empresa tiene que cumplir con las obligaciones de todos los socios. Y si no, eso sí deteriora muchísimo la relación. Es importante que haya esa equidad con los socios, fundamental. Y si no están cumpliendo con todos los socios, de acuerdo con el compromiso y con el alcance que tiene cada uno, desde luego, con el porcentaje o con el rol, en fin, que tenga cada uno, pues hay que analizar a qué se debe, porque es necesario que la empresa cumpla con todos los socios. Claro que sí, debe haber alguna razón y hay que investigarla y solucionarla. Eso puede terminar con la relación entre los socios y con la sociedad. Y Pues con más toda la aún, empresa. termina con toda la empresa, claro. Claro, ¿qué instancias legales de pronto podría tener este socio o estos socios que no están recibiendo pues esos beneficios en términos igualitarios? Tal vez la pregunta puede ser enfocada hacia esto. En términos igualitarios es que no necesariamente los términos con los que se construyó la sociedad siempre son iguales. A veces hay porcentajes diferentes. Entonces, en esos mismos porcentajes hay que repartir los beneficios de acuerdo con los porcentajes que tenga cada uno, porque no siempre son iguales. Y si hay, como hablábamos de importancia del marco legal, es porque el marco legal debe tener algunas cláusulas o algunas guías de cómo solucionar esa situación de manera jurídica. Pero antes de llegar a la manera jurídica, entendamos por qué no se está dando igual para todos, o sea, no se están repartiendo los beneficios a todos los socios, a unos sí y a otros no. Hay que entender la causa para poderla solucionar. Importantísimo hacer ese diagnóstico. Perfecto, bueno, muchas gracias. Vamos con la otra pregunta. Em, Carmen Rosa Sánchez pregunta, ¿cómo pueden los socios cuidar la relación mientras la empresa evoluciona? Sí, es mucha tarea junta. Claro, es mucha tarea junta. A veces el día a día nos absorbe y uno se olvida de eso. Tienes toda la razón. A veces el día a día nos absorbe. Yo creo que ocurre como pasa también para todos nosotros. Tenemos que sacar un ratico para nosotros mismos. Si uno es solamente trabajo y trabajo y trabajo, está muy cerca de enloquecerse. Entonces hay que sacar tiempo de vacaciones. Yo recomiendo claramente que los socios saquen espacios para mirar no solamente su relación, sino los resultados de su gestión. Saquen espacios para evaluarse y para mirarse, así como se habla de hacer convivencias y hacer retiros espirituales y, en fin, saquemos espacios para mirar cómo estamos. Es importante hacerlo y hacerlo de manera frecuente. Así como se hacen las evaluaciones de desempeño en las empresas o las, los planes de desarrollo, en fin, paren un momentico y mírense ustedes como socios. Gracias. Vamos con la siguiente, también de asistente anónimo. Dice, ¿qué recomendaciones darías a alguien que está pensando en iniciar una sociedad? Bueno, ¿y ya tiene el socio o está pensando en buscar el socio apenas? No lo dice, pero yo creo que podemos responder las dos, ¿no? Si ya lo tiene y si no lo tiene. Bueno, primero que sepa qué quiere, pero si ya tiene el socio, es mucho mejor con el socio clarificar qué quiere, porque a veces cuando uno se pregunta solo y se contesta solo, pues no, se pierde un poco de si ya tiene el socio, pues hablen juntos y vayan sabiendo si sí tienen un plan, un propósito común. Entonces,
Si tiene ya pensado iniciar la sociedad y sabe con quién le gustaría, empiece a hablar, empiece a construir. La fase de construcción es importantísima, que hay que mirar si compartimos el objetivo, si tenemos los recursos, si sabemos qué resultados queremos conseguir, si queremos que la sociedad sea de largo plazo o no, en qué nos podemos complementar. Entonces, habla con ese socio. Y si no lo tienes, entonces empieza a pensar tú qué es lo que quieres hacer y a preguntar quién estaría interesado en empezar a construir eso en conjunto. Ese proceso, pues existe, son como los procesos de selección o como los jóvenes, bueno, la gente busca con personas de parejas para ver si este me cae bien, este no, y si con este profundizo o no, pero hay que conocerse y hay que aclarar todo lo que estuvimos mencionando, los puntos que son importantes para poder ser un buen socio, que es ponernos de acuerdo en un fin común, complementarnos desde las fortalezas, asumir riesgos, saber que es de largo plazo y tener un marco legal. Bueno, una convocatoria para elegir al mejor socio, entonces sería ideal. Bueno, Jorge Bello nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un desacuerdo sano y un conflicto que pueda poner en riesgo la sociedad? Mira, el nombre está clarísimo, un desacuerdo. El desacuerdo es normal que tengamos desacuerdos. Buscar la solución a un desacuerdo, llegar a un acuerdo desde un desacuerdo implica una negociación. Entonces, pongamos en evidencia el desacuerdo, hagamos claro, consciente nuestro desacuerdo, y ahí cuando, como su nombre lo dice, en el desacuerdo no necesariamente estamos en, en una posición diferente. Entonces no hemos personalizado, porque cuando se habla de conflicto es porque ya está personalizado. Es mucho más fácil solucionar desde el desacuerdo que desde el conflicto, porque en el conflicto ya involucramos todas nuestras características y ya estamos en posiciones encontradas. Por eso se llama conflicto y por eso se llama que está personalizado. En el desacuerdo todavía no está personalizado. Entonces, qué delicia es darse cuenta cuando estamos en el desacuerdo que no está personalizado porque es mucho más fácil solucionarlo desde ahí. Podemos ser más objetivos cuando simplemente estamos en desacuerdo. Y además tenemos derecho a estar en desacuerdo. Es muy sano estar en desacuerdo. Usamos nuestra creatividad para llegar al acuerdo. Y adicionalmente, en no todo tenemos que estar de acuerdo. Hay cosas en las que podemos estar en desacuerdo siempre y cuando no afecten el negocio. Y estamos en desacuerdo. A ti te puede gustar más el Nissan y a mí me puede gustar más el Honda. ¿Y qué pasa? Nada. Pero hay cosas que si afectan nuestro negocio, sí tendremos que llegar a un acuerdo. Eso sí. Y si no, se vuelve inmediatamente conflicto. Del desacuerdo se pasa al conflicto rapidísimo. Es importante no tomar las cosas personalmente. El Mantener hecho, la objetividad lo claro, más posible. claro. Bueno, el tiempo se nos está acabando, pero es que tengo dos preguntas finales y me gustaría que las puedan responder. La primera es de Lina Rojas. ¿En empresas familiares los roles en la empresa se mezclan con los familiares? Normalmente se mezclan con los familiares, desafortunadamente. Se mezclan con los familiares y por eso es que es muy importante hacer acuerdos, formalizarlos y tratar, como decíamos siempre, de dejar el trabajo, en la oficina, para que en la casa podamos estar aparte, independiente del trabajo. Si llevamos las cosas del trabajo a la casa, vamos a complicar mucho más las cosas. No es fácil porque van con uno, así como uno va con su falta de sueño porque se desveló al trabajo. Entonces va con la falta de sueño. Pero sí se mezclan y sí es necesario hacer el mejor esfuerzo por hablar las cosas a tiempo antes de que se nos distorsione además la relación de pareja, por ejemplo, o la relación familiar. Sí, y poner reglas del juego. Después de cierta hora, no hablar del trabajo, no llevar a la cama los problemas de la empresa,
Y, sí, 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 se pueden hacer necesiten, unos acuerdos. que necesiten, así es. Acuerdos y roles súper importante en este aspecto. Y bueno, vamos con la última, Fabio Pava González. ¿Cómo se remunera un socio que es empleado de la sociedad? Un socio que es empleado de la sociedad. Un socio que es empleado de la sociedad, sí. Bueno, ahí sí, son dos roles diferentes. Entonces, como empleado tiene que tener el salario dentro de su curva salarial de la empresa, que le corresponda al cargo que tenga. Y los socios, dentro de sus acuerdos de resultados, deben tener además unos indicadores y si la empresa ha producido los resultados que de acuerdo con lo que negociaron los socios tienen derecho, pues entonces en ese otro rol tendrá otra remuneración. Pero la remuneración de empleado debe estar acorde a su curva salarial dentro de su empresa y dentro del cargo que representa, independiente del rol de socio, porque son dos niveles diferentes y dos roles diferentes. El otro socio o los otros socios pueda que no trabajen en la empresa, entonces solamente tendrán Dividendos dividendos sin de sueldo. acuerdo con sus resultados, sin sueldo, exactamente. Bueno, muy interesante conocer todo esto y bueno, ahora sí llegamos al final de este espacio y bueno, agradecerle a Clara Lucía Zuluaga por compartir con nosotros su experiencia, sus reflexiones y sobre todo por poner sobre la mesa una conversación tan necesaria para las relaciones empresariales. Y agradecerle también al doctor Eduardo Rodríguez por esta conversación tan dinámica que nos ofreció y también aportar su mirada desde su experiencia práctica en la construcción y el sostenimiento de una sociedad. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este webinar. Esperamos pues, que estas ideas que les compartieron les aporten nuevas perspectivas para fortalecer sus propias relaciones profesionales presentes y futuras y para los proyectos que pronto estén construyendo en conjunto con otras personas. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén enterados de nuestras novedades, nuestros próximos eventos, especialmente porque se acerca la Feria del Libro de Bogotá. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.